El mundo está lleno de ondas. Algunas son visibles, otras no. Unas se pueden escuchar y otras son silenciosas. Pueden ser generadas de manera muy sencilla, agitando simplemente una cuerda, o de manera compleja a través del uso de aparatos como el control remoto o el teléfono celular. Tienen una gran cantidad de aplicaciones. Las vemos presentes en la medicina, las comunicaciones y hasta en la diversión. Aunque a veces no nos damos cuenta, las ondas son parte de nuestras vidas. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con las ondas. Hemos visto las que se producen al lanzar un objeto en el agua. Este fenómeno tan común es solo un ejemplo de una gran variedad de fenómenos ondulatorios que presentan propiedades similares. Aunque podemos generar ondas de muchas maneras, es importante mencionar que solo existen de dos tipos: las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Las ondas mecánicas consisten en la propagación de una vibración a través de un medio, transportando energía. Por ejemplo, las ondas en el agua. Por otro lado, las ondas electromagnéticas son el resultado de la interacción entre campos eléctricos y magnéticos. Aquí también hay un transporte de energía de un lugar a otro, pero a diferencia con las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Un ejemplo de ellas son las ondas de radio. Algunas ondas se propagan en una sola dirección, como las que se generan al agitar una cuerda. Estas se llaman unidimensionales. Las ondas bidimensionales son aquellas que se desplazan en dos direcciones simultáneamente, como las producidas en la superficie del agua. Y las que presentan un frente de onda esférico son llamadas tridimensionales, como el caso de las ondas sonoras. Examinemos lo que sucede al dejar caer una gota en un recipiente con agua. Si vemos el fenómeno en cámara lenta, observamos que se genera una pequeña ola que se propaga radialmente a cierta velocidad. Al desplazarse, la ola perturba el reposo de líquido que se encuentra a su alrededor. El movimiento del agua no es el movimiento de las olas. Vemos cómo las olas se van desplazando sobre la superficie con cierta velocidad, pero el agua en cada punto solamente sube y baja en forma circular. Lo que se propaga por el agua con cada ola que vemos es energía. Esto es una onda mecánica, la propagación de energía a través de un medio sin transporte asociado de materia. Veamos qué sucede en un resorte. Si le damos una sacudida brusca en dirección perpendicular, originamos una perturbación que se propaga con una determinada velocidad hacia el otro extremo. Podemos observar que cada sección del resorte que está en reposo oscila brevemente cuando lo alcanza la vibración, para regresar rápidamente a su estado inicial. Este tipo de perturbación es a lo que se llama un pulso. Si ahora movemos el resorte de manera continua, formaremos una serie de perturbaciones enlazadas. Debido a que la perturbación transportada es de larga duración, le llamamos tren de ondas. Por la forma en que se generan las ondas, las podemos clasificar en transversales y longitudinales. Son transversales cuando el movimiento del medio, en este caso el resorte, es perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Y longitudinales cuando el movimiento del medio es paralelo a la dirección de propagación. Vamos a identificar algunas características de las ondas realizando la siguiente actividad. Primero, unimos varias hojas de papel para formar una tira larga. Con 5 o 6 hojas será suficiente. Ahora, la colocamos sobre una mesa o cualquier superficie lisa y la sujetamos por un extremo. Si jalamos la tira de papel con una rapidez constante y al mismo tiempo trazamos con un plumón líneas perpendiculares a la dirección del movimiento de la hoja, notamos que se comienza a dibujar un tren de ondas. Hemos colocado un cronómetro para determinar el tiempo de formación del tren de ondas y nos servirá para realizar algunos cálculos. Comenzaremos a describir algunas de las características de las ondas. La cresta se puede identificar como el punto que ocupa la posición más alta en una onda. El valle es el punto que está en la posición más baja de la onda.
La amplitud es la distancia entre su posición de equilibrio y su altura máxima. Para saber su magnitud, trazamos un eje en la dirección del tren de ondas y medimos perpendicularmente la distancia del eje hacia la cresta o hacia el valle. En este caso, es de 5 centímetros. También podemos conocer la longitud de la onda. Esta es la distancia entre dos crestas o entre dos valles consecutivos de una misma onda. Esta variable se representa generalmente con la letra griega lambda. En este caso, el valor medido es de 23.5 centímetros. Con los datos del número de ondas generadas en toda la tira de papel y el tiempo empleado, podemos calcular el periodo, la frecuencia y la velocidad. La frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto determinado en la unidad de tiempo. Generalmente las unidades empleadas son los llamados hertz, que indican el número de ondas o vibraciones por segundo. Los datos obtenidos muestran que en el tren de ondas se construyeron 7 ondas con 6.2 segundos, por lo que la frecuencia se puede obtener con la siguiente relación. Si 7 ondas se formaron en 6.2 segundos, ¿cuántas ondas se formaron en un segundo? Haciendo el cálculo, encontramos el valor de 1.12 ondas, por lo tanto la frecuencia de las ondas generadas es de 1.12 Hz. El periodo es el tiempo que se toma una onda completa en pasar por un punto determinado. Se simboliza con la letra T y se puede calcular de la siguiente manera. Si 7 ondas se formaron en 6.2 segundos, ¿una onda en cuánto tiempo se formó? Haciendo nuevamente el cálculo, encontramos que el periodo tiene el valor de 0.88 segundos. Es importante mencionar que el periodo y la frecuencia están relacionados de manera inversa. La velocidad de las ondas formadas a lo largo del papel se puede conocer si recordamos la ecuación que dice que la velocidad es la distancia recorrida entre el tiempo empleado. En este caso, la distancia la podemos tomar como la longitud de onda y el tiempo como el periodo, quedando de la siguiente manera: velocidad igual a longitud de onda entre el periodo. Como la frecuencia y el periodo son inversos, también se puede expresar como longitud de onda por frecuencia. Introduciendo los datos a esta ecuación, encontramos que la rapidez de las ondas generadas fue de 26.7 centímetros por segundo. Es importante mencionar que las ondas viajan a diferente velocidad, según el medio en el que se propaguen. Ahora que ya conocemos las características de las ondas mecánicas, estudiaremos su comportamiento. En general, todas las ondas presentan el fenómeno de reflexión. La reflexión es el cambio en la dirección de la onda cuando choca con un obstáculo. Se produce una especie de rebote, pero conserva el valor del ángulo que forma con la superficie. Este fenómeno es el que permite que veamos nuestra imagen en un espejo o que podamos escuchar el eco. El fenómeno de la refracción es el cambio en la velocidad de propagación de la onda, por su paso de un medio a otro de diferente naturaleza. Este cambio da lugar a un cambio en la dirección del movimiento ondulatorio y, como consecuencia, la onda refractada se desvía a un cierto ángulo respecto de la incidente. Aquí se observa el fenómeno mediante la animación. Este fenómeno es difícil observarlo en ondas mecánicas, pero se puede apreciar en ondas electromagnéticas. Por ejemplo, cuando introducimos un lápiz en agua o cuando concentramos rayos solares por medio de una lente. Existe una propiedad de la materia llamada impenetrabilidad, según la cual dos objetos no pueden compartir el mismo espacio al mismo tiempo. Sin embargo, en el caso de las ondas, sí lo pueden hacer. Si arrojamos gotas de agua en distintas posiciones a un recipiente conteniendo un líquido, las ondas que producen cada una pueden superponerse y formar un patrón de interferencia. En este patrón, los efectos de las ondas se pueden incrementar, reducir o neutralizar. Para que se vea más claro, examinemos lo que sucede al generar dos pulsos. Cuando la cresta de una onda se superpone a la cresta de otra, los efectos individuales se suman. El resultado es una onda de mayor amplitud. A este fenómeno se le llama interferencia constructiva.
En este experimento lo podemos observar. Cuando la cresta de una onda se superpone al valle de otra, los efectos individuales se reducen. La parte alta de una onda llena simplemente la parte baja de la otra. A esto se le llama interferencia destructiva. En este experimento también lo podemos observar. En el caso de que se encuentren dos trenes de ondas, el efecto combinado de las ondas genera patrones de interferencia muy interesantes, como estos. Cuando se construye una sala de conciertos, se debe tomar en cuenta este fenómeno, para que se escuche con claridad en todo el auditorio. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. Esto se puede comparar con el comportamiento de un columpio. Si cada vez que lo empujamos le damos pequeños impulsos en el momento preciso, aumentará cada vez la amplitud de su desplazamiento. Una forma de poner de manifiesto este fenómeno consiste en tomar dos diapasones capaces de emitir un sonido de la misma frecuencia y colocarlos cerca. Cuando hacemos vibrar uno, el otro emite de manera espontánea el mismo sonido, debido a que las ondas sonoras generadas por el primero presionan a través del aire al segundo. Gracias a la resonancia, podemos escuchar más fuerte el sonido de algunos instrumentos musicales. Este fenómeno es el mismo que permite que una copa de vidrio se pueda romper cuando es sometida a un sonido de cierta frecuencia, que iguale su frecuencia natural de vibración, y se manifestó de manera catastrófica en Tacoma, Nueva York, en el año 1950, cuando un puente de 1600 metros de longitud se derrumbó al entrar en resonancia con un viento de escasos 61 kilómetros por hora. Las ondas son capaces de atravesar orificios y bordear obstáculos interpuestos en su camino. Así, cuando un conjunto de ondas alcanza una placa con uno o más orificios, cada orificio se convierte en foco emisor de ondas secundarias, todas con la misma frecuencia. A este fenómeno se le conoce como difracción. Podemos ver este fenómeno más claramente a través de la animación. Es importante notar que el fenómeno de difracción de las ondas depende de la relación entre el tamaño del orificio o del obstáculo y la longitud de onda. Las ondas sonoras presentan todas las características del comportamiento ondulatorio. Estas ondas son de tipo longitudinal y su velocidad de propagación depende del medio. En el aire es de unos 330 metros sobre segundo. Las ondas sonoras son audibles cuando su frecuencia de vibración está entre 20 y 20.000 Hz. Si estas ondas tienen frecuencias por debajo del intervalo audible, se denominan infrasónicas. Cuando las ondas sonoras tienen frecuencias por encima del intervalo audible, se les llama ultrasónicas. Algunos animales utilizan el ultrasonido tanto para orientarse como para conseguir alimento. Por ejemplo, los murciélagos emiten sonidos de alta frecuencia, entre 14.000 a 100.000 Hz, que chocan con los distintos obstáculos. Al captar las ondas reflejadas con su sensible oído, reconocen las características de los distintos objetos. Las ondas ultrasónicas tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria se emplea para la esterilización de algunas sustancias, también en la limpieza o para detectar objetos que se encuentran en las profundidades del mar. En el campo de la medicina, esta técnica se aplica en la construcción de imágenes de órganos y es conocida como ecografía. La exploración se realiza con ondas que pueden ir desde 2 a 16 MHz. La obtención de imágenes del feto humano durante el embarazo constituye una aplicación de diagnóstico. Como puedes ver, el estudio de las ondas nos permite comprender muchos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y además
desarrollar aparatos y equipos que tienen una gran cantidad de aplicaciones.